¿Qué tal? Bueno, ya estamos en el quinto video. Ahora hablaremos todo lo que es matemática de un motor de combustión interna. Para este ejemplo utilizaremos un motor de la marca Kamaz. Es un motor V8, 8 cilindros. La potencia nominal de 154.4 kb. La frecuencia de rotación nominal de 2600 rpm. Un diámetro de 115.32 milímetros. Una carrera del cilindro, o sea, la carrera del pistón de 139.88 milímetros y una relación de compresión de 17. Con estos datos comenzaremos a hacer nuestro cálculo del motor. Les agradezco por haber llegado hasta este quinto video. Ya sé que hemos pasado por historia del motor, hemos pasado por las partes de un motor, hemos pasado por la fábrica, donde hemos revisado y hemos visto cómo se fabrica un motor. Luego hemos visto el funcionamiento de un motor, ¿no? Un poco más complejo. Ahora nos hemos profundizado completamente en este video, solamente cálculo del motor. Así que acompáñanos a continuar y resolver estos lindos problemas. Ahora comenzaremos con el cálculo térmico de un motor. Tenemos la fórmula que es L sub 0 igual a 1 sobre 0,21 entre paréntesis C sobre 12 más H sobre 4 menos O sub C sobre 32. Esto es 1 kilomol de aire sobre kilogramo de combustible. O sea, tenemos acá 1 kilomol de aire sobre 1 kilogramo de combustible. Datos. CH, ¿qué significa? Es la nomenclatura del combustible, ¿no? Le podemos decir las características y particularidades de un combustible que trae. El C va a ser el carbono, el H, hidrógeno y el O, oxígeno. Entonces vamos a tener el 0.8 partículas de carbono, ¿no? 0.126 partículas de hidrógeno y 0.004 partículas de oxígeno dentro de combustible. Entonces solamente despejamos de la fórmula, ¿no? Que L sub 0 va a ser igual a 1 sobre 0.21 entre paréntesis 0.87 sobre 12 más 0.126 sobre 4 menos 0.004 sobre 32, lo que nos da un L sub 0 igual a 0.4946 kilomol sobre kilogramo de combustible. Ahora encontraremos la cantidad de aire real utilizado en una combustión, ¿no? Para eso nosotros tenemos el N sub 1 que va a ser igual al alfa por el L sub 0, ¿no? Estos valores los vamos a tener en kilogramo mol de aire sobre kilogramo de combustible. El alfa va a ser un coeficiente de descanso de aire, o sea, de repente va a haber un coeficiente de escasez de aire dentro del cilindro, ¿no? Que puede estar entre el 1.4 al 1.6. Para este ejemplo vamos a tomar el 1.52, ¿no? Entonces el M sub 0 va a ser igual al 1.52 por 0.4946, va a ser igual a 0.0751 kilomol, ¿no? de aire sobre kilogramo de combustible. Ahora nosotros tenemos que encontrar también el valor completo del M sub 1, que es, esta es la fórmula, M sub 1 va a ser igual a la masa del aire más la masa de combustible real, ¿no? Pero este motor es diésel. Por su sistema diésel, el motor no ingresa con aire y combustible. En un motor diésel habíamos dicho que solamente succiona el aire fresco del medio ambiente. Entonces acá el M de combustible no va a haber, va a ser relativamente el M de combustible igual a 0, ¿no? Entonces el M sub 1 va a ser igual a la masa de aire real, cantidad de los productos de la combustión, ¿no? Esta fórmula es diferente a las anteriores que hemos visto.
la cantidad de los productos de la combustión va a ser igual al C sobre 12 más H entre 2 más 0.79 por L sub 0. El L sub 0 queríamos encontrar en la primera fórmula, ¿no? Que es 0.4946, el L sub 0. Entonces, despejando la fórmula del M sub 2 sub 0, va a ser igual a 0.5262 kilomol de aire sobre kilogramo de combustible. Continuando, encontraremos la cantidad de aire fresco que ingresa dentro del cilindro, el M sub 2 sub alfa, que va a ser igual al alfa menos 1 por el L sub 0 que habíamos encontrado. Entonces, el M sub 2 de alfa va a ser igual a 1.52 menos 1 por 0.4946. El M sub 2 sub alfa va a ser igual al 0.2572 kilomol de aire sobre kilogramo de combustible. Ahora, la cantidad total de los productos de la combustión, ¿qué va a ser? Va a ser el M sub 2, que va a ser igual al M sub 2 sub 0 más el M sub 2 de alfa, ¿no? Simplificando, vamos a tener un M sub 2 igual al 0.7834 de kilogramo mol de aire sobre kilogramo de combustible. Ahora vamos a encontrar un coeficiente de variación molecular a la mezcla estequiométrica. El R sub 0 va a ser igual al M sub 0 sobre el M sub 1. Entonces el R sub 0 va a ser igual a M sub 0 sobre M sub 1, que va a ser igual al 0.699. Vamos a encontrar también el coeficiente de variación molecular del aire en exceso. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un R sub 0 igual a un M sub 2 sub alfa sobre el M sub 1. El coeficiente de variación molecular de exceso es cuando mucho aire ingresa dentro de un cilindro. Vamos a tener un R sub 0 igual a un 0.3421. Entonces vamos a tener un coeficiente de variación molecular de 0.699 y un coeficiente de variación molecular del aire 0.3421. Luego de los otros dos coeficientes encontraremos el coeficiente de variación molecular teórico. Este es el teórico, el que lo encontramos gracias a los cálculos matemáticos, que es el U sub 0, que va a ser igual al M sub 0 sobre el M sub 1. El U sub 0 va a ser igual al 0.7834 sobre el 0.7518, que nos va a dar un coeficiente de variación teórico de 1.042. Ahora queremos encontrar el coeficiente de variación molecular real. Para esto tenemos el U sub R, que va a ser igual al M sub 0 sobre el M sub 1. Pero desfactorizando, vamos a tener una igualdad del el U sub 0 más el I de R sobre el 1 más el I de R, ¿no? Con Y. Es el coeficiente de los gases residuales para motores diésel. Estos son los coeficientes de gases que se quedan en la combustión dentro del cilindro, que no salen al medio ambiente. Entonces, para este coeficiente de variación molecular real, porque se quedan dentro del cilindro, vamos a tener un intervalo del 0,03 mayor del I sub R y menor del 0.06, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? Que vamos a manejar con un I sub R igual al 0,04 para este ejemplo. Entonces vamos a tener un coeficiente de gases residuales para un motor diésel un poco más real, ¿no? Del U sub R, que va a ser igual al 1.042 más el 0.04 de coeficiente sobre el 1 más 0,04. Entonces nos va a quedar un 1.0404, ¿no? Coeficiente de variación real, y el 1.042 para un coeficiente teórico. ¿Se dan cuenta que se acercan el teórico al real? Bueno, ahora vamos a buscar y vamos a encontrar también el proceso de admisión. Dentro del proceso de admisión vamos a tener una presión final de admisión. La presión de admisión final vamos a tener que va a ser igual
a pk menos la variación de las presiones. Todo esto nos va a dar en megapascales, ¿no? Pero este P sub A va a ser igual al 0.85, que va a ser menor o mayor del 0.95, también en megapascales. La presión de salida del compresor. Bueno, nuestro motor es aspirado, no tiene compresor. El compresor viene a ser el turbo, el que le llamamos. Bueno, el PK va a ser igual a P sub 0, ¿no? Pero el P sub 0, ¿qué es? El P sub 0 es la aspiración natural. Eso sí lo encontramos por tabla. El P sub 0 lo encontramos por tabla. El P sub 0 siempre va a ser el 0.1013 megapascales. Ahora encontraremos las pérdidas hidráulicas dentro de la admisión. Para esto tenemos una fórmula. Esta fórmula de acá, que es el B sub elevado al cuadrado más un phi sub A por un WA sub D al cuadrado. Bueno, este WA sub D viene a ser la sección de volumen de trabajo entre A y D. Esto nos da el fabricante ya, o sea, esto ya lo vamos a tener, ¿no? Sobre 2 por P sub K, todo esto en megapascales. Pero el delta de P sub alfa va a ser entre el 0,084 y el 0,0098 megapascales. Ahora vamos a tener un factor de amortiguación del aire, que es este B, ¿no? Pero entre A y D va a haber un coeficiente de amortiguación en la parte estrecha. Esta parte estrecha viene a ser cuando el aire ingresa por el obturador, o sea, por la admisión, y pasa por el orificio de la válvula. Va a ser la parte estrecha, ¿no? Que es el B al cuadrado más A sub D, la variación entre 2.5 a 4. Para este ejemplo vamos a utilizar el 4, ¿no? La densidad del aire a la salida de la compresión, este es el P sub K. El P sub K va a ser igual al P sub 0. ¿Por qué P sub 0? Porque va a ser la densidad del aire. Acá acuérdense, es densidad, que va a ser igual al 1.21 kilogramo metro al cuadrado, ¿no? Entonces primero calculamos el delta sub P alfa. El delta de P de alfa va a ser igual a 4, ¿no? Ya despejando esto, ¿no? 4, ¿no? Por el W de AD al cuadrado sobre 2 por el 1.21, que es el P sub K. El P sub K es el 1.21, ¿no? Pero como ya dijimos, el WDA va a ser igual al 0.56 porque el fabricante nos da, ¿no? Y el 4 que sacamos de acá, bueno, para este ejemplo nosotros vamos a utilizar el 4 porque está en un intervalo, ¿ya? Entonces vamos a tener que el delta de P de sub alfa va a ser igual al 0,0076 megapascales. Ahora, reemplazando en la ecuación principal, que va a ser el P sub alfa, que era igual al PK menos el delta del P de alfa, va a ser igual a un P de alfa igual al 0.93 megapascales. Temperatura al final de la admisión. La temperatura al final de la admisión va a ser igual a la temperatura de sub S más una variación de la temperatura dentro del compresor y la entrada de la admisión. Como decimos acá, la variación de la temperatura es entre la salida del compresor y el ingreso a la admisión. Vamos a tener un I sub R, que eso ya lo teníamos, por un T sub R. El T sub R es una temperatura que se quedó, por ejemplo, de los gases de salida, los gases que se quedan dentro de la cámara de combustión, lo que no sale todo, eso va a ser un T sub R, aire caliente con pequeñas partículas de combustible. Vamos a tener todo esto entre 1 más un I sub R, pero el T sub alfa, que es la temperatura final de la admisión, va a ser entre un 311 a 350 grados Kelvin, ¿no? Entonces, despejando, vamos a tener 296, que es el T sub S, más 30, que es la variación de la temperatura, ¿no? Más el 0,4, que es el I sub R, que ya lo tenemos, por el 820, que es la temperatura del aire que se quedó dentro de la cámara de combustión.
vamos a tener entonces una temperatura al final de la misión de 344.04 grados Kelvin. Ahora, en esta parte de la pizarra vamos a tener el coeficiente de llenado, ¿no? El coeficiente de llenado vamos a tener esta fórmula, ¿no? El N sub B, ¿no? Que va a ser igual a un phi por E sobre S menos 1 por la presión de A sobre la presión de S por un T sub S sobre un T sub A por 1 menos un I sub R. Bueno, esta variación de phi va a ser 1, eso ya nos da el fabricante, ¿no? Y E va a ser la relación de compresión que ya la habíamos dado al principio. La relación de compresión es de 17 a 1, pero vamos a tener un coeficiente llenado entre un 0,8 a un 0,9, ese es el intervalo de trabajo. Entonces, despejando esta fórmula, vamos a tener un coeficiente de llenado de 0.81,99. Vamos a tener un buen coeficiente de llenado, ¿no? Que está dentro del margen. Continuando con los procesos, tenemos el proceso de compresión, ¿no? La temperatura en el punto C. La temperatura en el punto C es cuando ya el motor, o sea, el pistón está en el punto muerto superior, ¿no? La temperatura en el punto C va a ser igual a la temperatura de A por el E por elevado al N sub 1 menos 1, ¿no? Pero esta temperatura va a variar entre los 500 a 900 grados Kelvin. No, para N sub 1 va a ser igual a 1.33. Esto ya nos lo da el fabricante, ¿no? Entonces el T sub 0 va a ser igual al T alfa por el E a la N1 menos 1, ¿no? Despejando esto vamos a tener una temperatura en C, ¿no? Igual al 876.30 grados Kelvin, ¿no? Esto va a ser la temperatura en compresión, cuando ya el pistón está en el punto muerto superior, ¿no? Como decimos acá, ¿no? Presión en el punto, ¿no? PC. La PC va a ser igual a la PA por E a la N1. Esta es la presión en el punto C, cuando el pistón está en el punto muerto superior. Entonces, pero PC va a estar entre 3,5 a 5,5 megapascales, ¿no? La presión del aire comprimido. PC va a ser igual a 0.093 por 17 elevado al 1.33. Acuérdense que 17 es la relación de compresión. Entonces vamos a tener 4.054 megapascales, la presión en el punto C. Ahora, pasando a este plano, tenemos el proceso de combustión. Este proceso es bien complejo, así que les pido que presten atención porque lo voy a hacer bien rápido. La ecuación de la combustión va a ser igual a un E sub 2 por un H sub U entre N sub 1 entre 1 más un I de res, ¿no? Más un Q sub 1 UC más un Q sub 2, ¿no? Esto es como una derivada, ¿no? Del UC más el R por T sub C por el phi, ¿no? Que va a ser igual a un U sub R por U sub Z, ¿no? Por R sub alfa más U sub Z, que es la derivada, por R sub 0 más un R por T sub 2. Esto que viene a ser temperaturas, ¿no? Esto viene a ser, ¿no? También temperaturas, ¿no? Esto es una relación de compresión también, ¿no? Pero este de acá es, el E sub 2 va a estar entre un 0.52 a un 0,8. Esto ya no lo da ya. Esto es por tablas, ¿no? Entonces, para este ejemplo vamos a tomar el E sub 2 igual al 0,75. Este phi va a ser el grado de elevación de la presión durante la combustión. El grado de elevación de la presión, cuando la presión se eleva, cuando ya se genere la combustión dentro del cilindro, que va a estar entre 1,4 y 3, ¿no? Para este ejemplo vamos a tomar el 1,8, el grado de elevación. Ahora tenemos los datos para calcular el proceso de combustión. Tenemos un H sub U
igual a 42,5, ¿no? Megajoules sobre kilogramo. Tenemos un R sub R que va a ser igual a un 0,04. Vamos a tener un R igual a 8.3 por 10 a la menos 3, ¿no? Vamos a tener un T sub C, que es una temperatura en el punto C igual a 876.31 grados Kelvin, ¿no? Ahora calculemos el Q sub 1. Para calcular el Q sub 1 vamos a necesitar 1 más el I sub R por el R sub alfa sobre el 1 más R sub R, ¿no? Despejando la ecuación vamos a tener 0.0269, que va a ser el Q sub 1. Ahora, el Q sub 2 va a ser, bueno, acá la fórmula es diferente, ¿no? Tenemos un R sub 0 por un R sub R sobre 1 más un R sub R. Estos son parámetros sobre la combustión, ¿no? Que vamos a tener igual a un 0.699 por 0,04. El R sub R es el coeficiente que habíamos dicho ya, ¿no? Sobre 1 más un 0,04, que va a ser igual a 0.0269, ¿no? Ahora, en esta parte de la pizarra tenemos la energía interna de los gases antes de la combustión. Esta es la energía que hay del combustible, ¿no? Antes de que sea inyectado, ¿no? Vamos a tener una temperatura de 603.31 grados centígrados, ¿no? Con una energía de 13.35 milojoules sobre kilogramo mol, ¿no? O sea, esto va a ser como que el combustible en el inyector, ¿no? En la tobera. La energía interna de los productos de la combustión. Ya, este es cuando ya tenemos la combustión, ¿no? El U sub 2, o sea, como una derivada de acá, de la U sub C, ¿no? Que va a ser un Fx. Vamos a tener una temperatura de 603.31 grados centígrados. Las temperaturas van a ser las mismas, pero acá lo que varía es la energía interna de los productos de la combustión, que vamos a tener 14,872 milojoules, ¿no? Sobre kilogramo mol. Ahora, reemplazando los valores de la primera ecuación, ¿se acuerdan de la primera ecuación? Una ecuación bien larga. Bueno, ya tenemos prácticamente todo. Ahora estamos reemplazando nomás 0,7 por 42.5 sobre 0.7518 por 1 más 0,4 más 0.97 por 13.33 más 0.02 por 14.87 más 8.31 por 10 a la menos 3 por 8.83, 6 por 0.31 por 1.8. Todo esto, la primera ecuación nos va a dar 67.2794 milijoules sobre kilogramos mol. Entonces vamos a tener esta energía, ¿no? Ahora vamos a continuar con el siguiente proceso. Analizando la segunda parte de la ecuación. Dentro de la segunda parte de la ecuación vamos a tener un sub R que va a ser igual a 1.0404, un I sub alfa que va a ser igual a 0.3421, un R sub 0 que va a ser igual al 0.6999 y un R que va a ser igual al 8.3144 por 10 a la menos 3 megajoules sobre kilogramo Kelvin, ¿no? Por kilogramos Kelvin. Ahora vamos a buscar la temperatura máxima alcanzada, que es entre 1900 a 2200 grados Kelvin, ¿no? El T sub Z, ¿no? Para este caso tenemos el T sub Z, que es en 1969 grados Kelvin, ¿no? Utilizamos esta temperatura para encontrar la energía interna de los gases de combustión, ¿no? Entonces el B sub 2 o B sub Z va a ser igual al F sobre el T sub Z. Si el T sub Z va a ser igual al 1969, nuestra energía interna va a ser a 41.92 megajoules. Acá,
Ahora vemos en esta parte la energía interna de los productos de la combustión, que va a ser un U sub Z, ¿no? La derivada de la U sub Z va a ser igual a F sobre T sub Z de 2, o sea, la temperatura se mantiene. El T sub Z de 2 va a ser igual a la misma temperatura, 1969 grados centígrados, ¿no? Con una energía interna de 48.86 megajoules, ¿no? Reemplazando los datos de la segunda ecuación. ¿Se acuerdan de la segunda ecuación? Bueno, la primera la hicimos hace rato, ahora esta es la segunda ecuación, que, acuérdense, U sub R, todo esto, U sub 2, ¿no? Por I sub alfa más y la segunda derivada de U sub Z por I sub 0 más R por T sub 2, ¿no? Reemplazando toda esta fórmula acá y solucionando, vamos a tener 67.48 con 55. Analizando el resultado de ambas ecuaciones, tenemos una variación, ¿no? Una variación de energía. De la primera, que salió 67.2794, con respecto a la segunda, que es de esta, 67.48 con 55 megajoules, ¿no? La variación de energía, ¿cuánto es? 0.2061. Bueno, acá no tiene, no es medible con megajoules, solamente la diferencia entre ambas. Para finalizar el proceso de combustión, encontramos el grado de expansión preliminar. Este es un grado de expansión en la cual la cámara de combustión, que comprime al aire, luego que inyecta el combustible, este grado de expansión va a ser, va a tener un valor de cuánto va a ser la explosión preliminar antes de la explosión concluida, ¿no? Entonces vamos a tener un grado de expansión preliminar igual a un B sub 2 sobre un B sub C, que va a estar entre 1.2 a 1.7, ¿no? El grado va a estar también igual a U sub R sobre el lambda por el T sub 2 sobre el T sub C, pero este parámetro ya nos lo da el fabricante, ¿no? Que es 2. Entonces vamos a tener un grado de expansión preliminar igual a 1.69, ¿no? Pero 1.69 está dentro del margen, o sea, no hay ningún problema. P está en el rango, como dicen, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, por esta imagen tenemos calcular la presión en 2, ¿no? P sub 2. Vamos a tener el lambda igual a P sub 2 sobre P sub C, pero el P sub C va a ser igual a 4.052 megapascales, según el fabricante, es lo que nos da, ¿no? Pero esto va a ser ahora una presión, ya no va a ser un número, va a ser una presión, ¿no? Calcular la presión. Pero el P sub Z va a estar entre 5 y 9, ¿no? El P sub Z va a ser igual a 2.4 por 0.54. P sub Z va a ser igual a 2 por 4.054, igual a 8.108 megapascales. Pero se acerca mucho al margen, ¿no? Eso quiere decir que va a haber mucha presión, y vamos a tener que exigir un poco al motor para que inyecte más, para que el aire con el combustible que ingresa dentro del motor sea lo más eficiente posible. Proceso de expansión. Para la presión en B vamos a tener una presión 2 sobre el grado de expansión elevado a un exponente polintrópico, ¿no? Pero esta presión va a estar entre 0,2 a 0,4 megapascales, donde el N sub 2 va a ser el exponente polintrópico de la expansión, que va a estar entre 1,18 a 1,28, ¿no? El N sub 2 vamos a trabajar con 1,27 para este ejercicio, ¿no? Ahora, grado de expansión posterior, ¿no? El grado de expansión va a ser igual a E sobre P, pero el P era el grado de expansión preliminar, ¿no? Entonces el E es la relación de comprensión. ¿Qué nos da como resultado el grado de expansión? 10.059. Entonces tenemos una presión en B
que va a ser igual a 8.10,8 sobre 10.059 elevado al 1.27, que esto va a ser igual a 0,4 megapascales, que está dentro del margen, entre 0,2 a 0,4 megapascales. Ahora, por esta imagen nosotros tenemos para hallar la temperatura. Para hallar la temperatura nosotros tenemos el P sub B, que va a ser una temperatura en 2 sobre el grado de expansión elevado al L, que es el exponente polintrópico, menos 1, ¿no? Pero esta temperatura va a estar entre 950 a 1250 grados Kelvin, ¿no? La temperatura en B va a ser igual a 1969 sobre 10.059, ¿no? Elevado a el exponente polintrópico menos 1. Eso nos da 992 grados Kelvin. Esa es la temperatura final, ¿no? Parámetros indicados. La presión media indicada. Esta es la fórmula. La presión media indicada va a ser igual al coeficiente de plenitud por la presión final de la admisión, por la relación de compresión del exponente polintrópico del N sub 1 sobre la relación de compresión menos 1. Ahora vamos a tener todo este bloque que vamos a tener al grado de elevación de presión por el grado de expansión preliminar menos 1 más el grado de elevación por el grado de expansión preliminar sobre el exponente polintrópico del N sub 2 menos 1 por esta parte de acá, 1 menos 1 sobre el grado de expansión elevado a un exponente polintrópico que es N sub 2 menos 1. Por acá tenemos menos 1 sobre el N, que el N es el exponente polintrópico sub 1 menos 1, por 1 menos 1 sobre, hemos dicho que era la relación de compresión del N sub 1 menos 1. Tenemos, esta es la fórmula. Ahora, ¿dónde nosotros tenemos el coeficiente de plenitud que va entre 0.91 a 1.21, ¿no? Para este ejercicio va a ser 1. El grado de elevación de la presión va a ser igual a 2, que ya lo habíamos visto anteriormente. El grado de expansión preliminar, 1.69, que también ya lo teníamos del anterior ejercicio. El grado de expansión posterior, también ya lo tenemos del anterior ejercicio. Tenemos la relación de compresión, que es de 17.1, que desde el principio lo teníamos. Tenemos los exponentes polintrópicos de compresión, el N sub 1, que va a ser 1.32, y el N sub 2, que va a ser 1.27. Ahora, tenemos la presión al final de la admisión, que es el P sub alfa, ¿no? Que es igual a 0.093 megapascales, ¿no? Pero la presión indicada va a estar en un rango de 0.75 a 1.10. Entonces, ahora, tenemos todo esto, vamos a pasar a resolver el ejercicio. Resolviendo el ejercicio tenemos que la presión media indicada va a ser igual a 1 por 0.093 por 17 elevado al 1.33 sobre 17 menos 1. Ahora, entre corchetes ponemos 2 por 1.69 menos 1, ¿no? Más 2 por 1.69 sobre 1.27 menos 1. Entre paréntesis, 1 menos 1 sobre 10.059, esto que era, ahora elevado al 1.27 menos 1, por 1 sobre 1.33 menos 1, por 1 menos 1 sobre 10.059 elevado al 1.27 menos 1. Para finalizar, nosotros tenemos la presión media indicada, que va a ser igual a 0.093 por 0.706 por
4.17. Ya resolviendo todo esto vamos a tener una presión indicada de 1.0563. Entonces estamos en el margen del 0.75 al 1.1. Pérdidas mecánicas. Las pérdidas mecánicas van a ser igual a las fugas de la culata más las fugas de presión en el cilindro por un B sub P. Aquí le llamo fugas de presión en la culata. Esas pequeñas fugas que se generan en el traslape de las válvulas o en las pequeñas aberturas que hay en las válvulas, más las fugas del cilindro. Esas pequeñas también fugas que van sumando, que se escapan por los anillos de compresión, ¿no? Por un B sub P, que es la velocidad media del pistón, que va a ser un 9.5 metros por segundo. Esto nos da el fabricante ya, este parámetro. Entonces vamos a tener una pérdida mecánica de 0.317 megapascales. A ver, por aquí ahora vamos a encontrar la presión media efectiva. ¿La presión media efectiva de qué? ¿No? La presión media efectiva cuando el cilindro comprime todo el aire, ¿no? Que va a ser igual a el P sub I, que es la presión media indicada menos las pérdidas mecánicas, ¿no? Vamos a tener una presión media efectiva del 0.739 megapascales, ¿no? Y ahora queremos encontrar el rendimiento mecánico. El rendimiento mecánico de todo este motor va a ser igual a la presión media efectiva sobre la presión media indicada, ¿no? Vamos a tener un rendimiento mecánico del 0.6999, que en porcentaje ¿cuánto sería? Sería un 69%, o sea, es un 69% del 100%, que para este motor es eficiente, ¿no? Y lo catalogamos como que un motor, sí, relativamente está en un margen, ¿no? Entre el 40 al 80%, o sea, está dentro de lo normal, dentro del margen. Ahora continuaremos con la siguiente parte. Consumo específico indicado de combustible. Este consumo específico va a ser igual a 3600 por el coeficiente de llenado por la presión del aire a la salida del compresor. Pero habíamos dicho que este vehículo no tenía un compresor, o sea, es solamente aspiración natural, sobre la presión media indicada por el alfa sub 0 por L sub 0, que esto era el M sub 1, el cual era la cantidad de aire real utilizado en la combustión, ¿no? Todos estos parámetros nosotros ya lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos un consumo específico indicado de combustible de 153.9160 gramos sobre kilowatts hora. Continuando, consumo específico del combustible. El consumo específico va a ser igual al consumo específico indicado sobre el rendimiento mecánico, el cual ya tenemos, y también el consumo específico indicado lo habíamos resuelto. Entonces tendremos un consumo específico de combustible de 219.9114 gramos sobre kilowatts hora. Ahora, acá tenemos el rendimiento indicado del ciclo, ¿no? El rendimiento indicado va a ser igual a 3600 sobre el consumo específico indicado del combustible por el H sub U, que el H sub U va a ser igual a la energía calorífica del combustible, ¿sí? El combustible también tiene una energía calorífica. Ahora, el rendimiento indicado del combustible va a ser igual a 0.5503, ¿no? En porcentaje va a ser igual a un 55% de un rendimiento indicado del ciclo.
rendimiento efectivo del ciclo. El rendimiento efectivo va a ser igual al rendimiento indicado por el rendimiento mecánico. Para este rendimiento efectivo del ciclo va a ser de 0.3851, que en un porcentaje sería de un 38%. Ahora, nosotros vamos a tener acá un consumo horario del combustible, ¿no? ¿Cuánto por hora va a consumir este motor Kamaz de 8 cilindros? A ver, tenemos el consumo específico efectivo de combustible por la potencia nominal. Sí, esta potencia nominal nos habían dado al principio de los ejercicios. Ahora, nosotros vamos a encontrar un consumo horario de combustible de 33.95 con 42 kilogramos hora. Y así culminamos el último video. Así es, por fin terminamos el quinto video, todo relacionado sobre matemática de los motores. Para este ejercicio nosotros tuvimos un motor Kamaz V8, las cuales tuvimos ciertas complejidades para hallar lo más importante. Hallamos la presión media indicada, hallamos las pérdidas mecánicas, hallamos un rendimiento mecánico. ¿Qué más? También lo más importante, el rendimiento efectivo. ¿De cuánto? Del 38%, ¿no? Por último, encontramos el consumo horario del combustible. Estoy seguro que muchos me estaban pidiendo encontrar cuánto consume mi vehículo o cuánto consume un motor de combustión interna, ya sea diésel o gasolina. Acuérdense que para este motor es diésel. Seguro cuando van a estar resolviendo otros ejercicios dentro de la aspiración del vehículo van a encontrar que la admisión nosotros hemos tomado que es solamente aire, no es aire con combustible en comparación a un motor Otto. Ahora, el consumo horario de combustible encontramos de un 33.9542 kilogramos por hora. Bueno, les agradezco por haber llegado hasta este último video. Como les dije, hoy estamos acá en Lima, mañana en cualquier parte del mundo, continuando y haciendo videos para ustedes.